8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos. Saludamos a esta hora a nuestro tercer invitado. Nos acompaña en los estudios el doctor Ángel Portilla, abogado especialista en Derecho Penal, Policial y Militar, abogado defensor de la familia de la subteniente Aidita Ati. ¿Cómo está, doctor Portilla? Buenos días. Bienvenido. Le saludamos a Orlando Pérez, quien le habla a Licenia Espinel. Los últimos días se conoció que 4 de las personas que están siendo investigadas por este femicidio de la subteniente Aidita Ati van a obtener su libertad. Finalmente esto ha ocurrido, están ya en libertad. ¿Y cómo tomaron ustedes esta decisión judicial de poner en libertad a 4 de las personas que están siendo investigadas? Gracias, muy gentiles por la invitación. Respecto de su pregunta, señorita periodista, le debo decir que el debido proceso y la seguridad jurídica en este caso no se está respetando. Artículos 76 y 82. Al hablar de debido proceso, quiero decir que lamentablemente la señora juez que está conociendo el caso está prevaricando. Está cometiendo un delito, porque los elementos de convicción, la prueba precisa, concordante y contundente no hay. Y se evacuó esta diligencia de sustitución de la prisión preventiva de los señores 4 oficiales sin ningún tipo de elemento. Solo por el hecho de recibir un oficio de un alto jefe, un general del ejército, no todos por favor, nuestra sagrada institución militar, nada tiene que ver, pero hay de este tipo de gente que en una forma incoherente y fuera del derecho, fuera de la legalidad, manda un oficio que él se hace responsable y garante de la salida o no salida, de que se queden o no se queden en el país, y este oficio es el que incidió esta injerencia extraña. Pero la jueza tenía la facultad de decidir si acoge o no, o sea... Claro, por eso estoy diciendo, señorita periodista, que hay un estado de corrupción en este caso. Hay una influencia, no sé si le estarán amenazando o qué hay, porque en ese sentido no se puede entender. Yo soy un abogado litigador, experto en la materia penal, militar, policial y penal. Soy un abogado litigador, ¿no? Y no me había esperado esto, porque no ha cambiado los elementos de convicción de la prisión preventiva, no ha cambiado absolutamente nada. Al contrario, los señores abogados, ¿no? Que para mí no están haciendo el oficio de abogados, porque abogato, lucha por la justicia, pero no lo están haciendo, han formado un equipo, casi son 9, y están acorralándola, insultándola, vilipendiándola con insultos a la Fiscalía General del Estado, e incluso la señora juez, en este caso, ha dado patente de corso para que la acorralen, la insulten, la vilipenden. Y en esas condiciones, ¿qué se puede estar pensando? Y presumo de que hay una influencia externa que nada tiene que ver directamente en la función judicial, porque la función judicial goza de autonomía, así manda la ley, y la Fiscalía goza de autonomía. Nadie puede meter la mano, pero ya metieron. ¿Y cuál es el interés de este general que se da el trabajo de enviar un oficio haciéndose cargo como niñera de estas cuatro personas que van a ser puestas en libertad, si es que ya no están en libertad? Mire, lamentablemente nuestras gloriosas Fuerzas Armadas no pueden ser manchadas, generalizadas en este delito. Este es un delito común. No sé si se vaya a hacer político después, pero nadie debe meter mano. Deben esperar que funcionen por sí solas. Y de acuerdo al artículo 21, numeral 21 del artículo 2 del Código Orgánico Integral Penal, la fiscal, el Estado buscará a los responsables de este abominable delito de femicidio cometido en un santuario, en un predio militar. Y el hecho de estar en esta forma, metiendo la mano con oficios y haciéndose cargo de estos presos que les sustituyeron la medida por otras, ¿no? Se presenten 3 veces a la semana, con equipo armado, toda esa cuestión, por custodiados, es con el fin de generar impunidad. Y como que no ha pasado nada. Ahí tenemos el caso de la doctora Bernal, que asimismo se generó este tipo de medidas horizontales cautelares y tuvimos que el Estado ecuatoriano, por medio de sus convenios internacionales, encontrarlo en Colombia por medio de Interpol. O sea, esto no puede darse. Aquí hay el grave riesgo de que Abogado, una de las cosas que siempre van a quedar latentes es hasta dónde estos 4 oficiales o miembros de las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad directa. La tienen, eso es lo que se ve hasta ahora en los elementos de convicción.
¿Hasta dónde en el marco jurídico penal del Ecuador, cuando se tienen estos elementos de convicción que le inducen a pensar a un juez, a un tribunal o a quien sea, que estas personas, hasta que no sean sentenciadas o exculpadas, permanezcan en la cárcel, va a generarse incluso desconfianza de parte de la defensa de la familia Ati? Es decir, no van a creer, no van a confiar en que la sentencia sea la adecuada para los responsables directos. Sí, señor periodista. Mire, la ley manda, prohibir, permite. Ajá. Artículo 1 del Código Civil, que deviene de la Constitución. En ese recinto policial, digo, militar, debía custodiarse de que estos hechos no existan, porque hay directamente la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Sí. Si no hay quien cuide ese cierre de nadie. Hay un decreto del 19 de julio del año 2023, del año anterior, en que las especificaciones del reglamento son bien claras, Yeah. que hay que prevenir, hay que cuidar en gradiente. Esto es ejerciendo el mando, el comando, el cargo y la jefatura. Ahí es el jefe el que dio patente de corso para, o ha sabido dar patente de corso para que sucedan estos hechos. Este es el resultado ahí, un execrable, abominable femicidio. Y ahora lo que sufre es la familia Ati. Claro. Su mamá no va a esperar nunca más, no va a venir nunca más su hijita, la Idita Ati. Su papá sufre endeudadamente. Él es un comando Exmilitar, en servicio pasivo que está sufriendo las consecuencias y sabe cómo lo que le pasó a su hijita. ¿Pero qué nivel de responsabilidad directa tienen estas 4 personas que ahora gozan de las medidas cautelares? Ellos debían prevenir y de acuerdo a estos organigramas y estas leyes orgánicas. Pero no son los autores directos. Pero ahí la fiscalía dice que estas 4 personas que fueron, a las que se les sustituyó las medidas, estaban en el dormitorio de la Sí, subteniente exacto. el día de la muerte de Correcto. de la joven. Esos son los elementos de convicción. Y aún así, Esas les da son las libertad. pruebas fehacientes porque no podían manipularla en esa forma. Quitarle la correa, el botón por acá, bajarle el cierre, quitarle las botas. Dicen que le han puesto una almohadita para que esté de frente, para que no se vomite. O sea, se dice así, ¿no? Pero cuando ya se hizo el levantamiento del cadáver, o como consta en las fotografías, se le encuentra a la subteniente, a la señorita oficial del ejército, boca abajo. Y después sale el comandante Guerrón de esta unidad, 19 Napo, a dar declaraciones desacertadas, al margen de la ley, tratando de inducir a engaño al conglomerado social, a los medios de comunicación y a tratar de crear un fraude procesal y obstrucción a la justicia, para que se sepa la verdad. ¿En qué sentido el jefe de la brigada, a quien por cierto el padre de la subteniente Ati pedía que se lo involucre en la investigación, y no sé si eso ocurrió Sí, finalmente o no? No, todavía en eso estamos, por eso la instrucción fiscal. ¿Por qué cree usted que él dio declaraciones que tratan de inducir a la mentira, a la falsedad? Mire, ese espíritu de cuerpo malhadado siempre existirá. Aquí, como hay oficiales comprometidos, no son las de la tropa, por favor. Ahí sí no hay ese espíritu de cuerpo. Pero aquí, lamentablemente, está fallando el aparato jurídico de estos estamentos militares. Porque si le dicen, vaya, diga así a los medios de comunicación, a los medios de prensa, está totalmente equivocado. Porque el coronel Guerrón, debía aplicar la ley orgánica de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas y el reglamento para dar sentido y alcance. Me permito leer el artículo 158 de la Constitución, que dice: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Aquí está, en estos reglamentos. Se olvidaron del reglamento, no hicieron nada. Más claro, hicieron tabla rasa y por estos hechos sucedieron estos hechos. Hechos delincuenciales, ¿no? Ya, pero una de las cosas que insisto, hay indicios de responsabilidad administrativa disciplinaria para los implicados. Esa es una parte, ¿verdad? Correcto. Ya. La otra, la que sí va a quedar en duda, es hasta dónde estas 4 personas están directamente involucradas en el asesinato, en la muerte de la subteniente Ati. Mire, como estamos en la instrucción fiscal que se Sí. termina este fin de mes, llegaremos a determinar directamente quién es el responsable a base de experticias técnicas, científicas,
Por ejemplo, se está haciendo el ADN, recogiendo todos los datos. Recién se abrió y se va a abrir el cuarto donde ha sabido habitar la subteniente, ¿no? Ya. Para recoger máculas con los equipos de... Cuando usted dice recién, ¿cuándo es? ¿Hace 2, 3 días? ¿Cuándo fue eso? Estamos en eso. Yo creo que... Mire, yo soy abogado y defensor técnico recién, ¿no? Ajá. Estoy haciendo la semana anterior. Ya. Porque aquí estaba fallando un principio legal, de derecho. A veces muchos abogados dicen el bis in no, de que no se puede denunciar administrativamente. Yo ya lo hice, para que siga en el nivel interno administrativamente. Esto no tiene nada que ver con la administración de justicia, con el asunto penal. Sí, no, pero debe castigarse a estos señores oficiales por la omisión y la inobservancia de estos documentos, de estos reglamentos, estas leyes orgánicas, por el escándalo que hicieron hacer a nuestras Fuerzas Armadas en ese recinto. Pero ese es otro proceso. Ese es otro proceso. Pero yo le pregunto ahí, por ejemplo, estas medidas cautelares para que salgan en libertad con las condiciones que sean, si es que es con grillete o lo que sea, ¿no es para que ellos no pierdan el sueldo, para que no pierdan el cargo hasta que se termine el proceso? ¿No está por ahí conduciéndose la idea que han planteado con este oficio que usted dice sí, en general? Correcto, pero con este oficio tiene que investigarse. Indudablemente que con con esta libertad, ajá, ya y regresan a sus funciones que estaban, ¿no? En el mismo fuerte donde murió la subteniente. Ahora yo le pregunto allí, si hay ese espíritu de cuerpo, si hemos visto que sueltan a unos, investigan a otros, no investigan a todos, no le incluyen al jefe de la brigada como aspiraba el padre de la subteniente Itati, ¿qué posibilidad hay de que si recién van a abrir el dormitorio que habitaba la subteniente, no hayan alterado la evidencia? Mire, que se puede encontrar ahí. Es algo extraño, señorita periodista. ¿Por qué? El día de la audiencia de la sustitución de la prisión preventiva para otras medidas, la señora fiscal dijo algo, que el equipo de abogados estaban pernotando y durmiendo ahí. O sea, han hecho domicilio ahí en la unidad militar. Oiga, ¿dónde se ha visto eso? Ellos deben estar conversando, entrenando a los testigos, toda esa cuestión, y manipulando las evidencias, contaminando las evidencias. ¿Los abogados de los oficiales? Sí, los abogados de los señores oficiales, que son, ahorita son 9 casi, pero están en una forma denodada. Yo he visto profesionales de derecho que defendemos el derecho, ¿no? Con todo el espíritu, las fuerzas de la ley, pero estos señores lo que se parecen traficantes y plazueleros del insulto. O sea, revictimizan a cada momento a la familia Ati, e incluso hablan de una posible muerte cuando ahí está la cuestión material. Está la habitación, está el cadáver, toda esa cuestión, ¿no? Si sería las pericias, las autopsias, toda esa cuestión, y dicen posible muerte, incluso la juez menciona esto, posible víctima. O sea, está fuera de derecho, está haciendo cuestiones ilegales, y lo peor, a este momento, influenciada por un alto jefe, o no, ya voy a ver, que creo que me mande el auto, la providencia para ver con nombres completos y apellidos completos quién es ese general. ¿Y qué intereses hay detrás de ese general? Los intereses son protervos, que tratan de generar impunidad y que no siga el escándalo. Pero, abogado, esto no es un delito común, esto es un femicidio. Es decir, ya es una instancia, aunque la definición sea otra, una instancia completamente distinta, y esto obliga a tomar otro tipo de medidas en el proceso, porque efectivamente el femicidio tiene unas características muy particulares. ¿Hasta dónde desde la defensa se está considerando esto en esa dimensión? Tratándose de un femicidio hay otro tipo de consideraciones, porque efectivamente se nota que hay una complicidad, una confabulación, colusión, como lo quieran llamar, para que el femicidio no sea catalogado como tal. Mire, el femicidio como tal, como verbo rector, sigue siendo un delito común. Sí, pero en términos puede deslizarse por el poder que se ejerce ahí adentro, porque es una institución militar, y porque lamentablemente en esas condiciones que se lo comete, va a dilucidarse con la investigación, ¿no? ¿Qué esperanzas tiene usted en este caso, doctor? Porque puede ocurrir, puede ocurrir, ojalá no sea así, pero puede ocurrir lo que pasó con el caso de María Belén Bernal, donde se detuvo al principal responsable, pero todos los demás quedaron en la impunidad, porque no fue solo el que participó de ese crimen. Alguien le tuvo que haber ayudado a cargar el cuerpo, a enterrar el cuerpo, a esconderse, Camacho, jefes superiores que escucharon el escándalo, y finalmente fue el único sancionado. Este caso pinta... Mire, ¿así? Si la defensa técnica deja hacer y deja pasar estos hechos,
indudablemente que va a pasar igual al caso de la doctora Bernal, porque ahí, en ese caso del teniente Cáceres, había cómplices, cualquier cantidad. Por supuesto. Jefes inmediatos, generales, que habían dado permiso en forma verbal, porque en instituciones de fuerza se dan disposiciones verbales y escritas. Aquí le habían dado al teniente que salga a tomar, a hacer parrilladas y regrese en una moto, casi lo atropellan, y después ingresó en ese estado y nadie hizo un parte, porque sabían de quién era amigo, pero los amigos quedaron en la impunidad. No pasa nada, ahí están andando tranquilos. En este caso podría pasar lo mismo. Puede pasar eso si no se respeta el debido proceso y la Constitución. Ahora, hace algunas semanas se conocía que la Fiscalía de Napo había pedido la recepción de muestras de ADN de más de 30 personas. ¿Qué pasó con ese procedimiento? ¿Tuvieron algún resultado allí? Son casi unos 100 y pico. Ya. Porque entre el 28 y el 29 de junio, le digo, hay diferentes estamentos que terminan en la ronda, en el oficial de guardia. Todo eso se hace partes informativos hasta llegar al comandante de la unidad, que es el coronel Guerrón, pero no hay absolutamente nada. Si es que están forjando este momento partes, informes, ya se notará, porque eso también consta en el sistema telemático, ¿no? Y esto lamentablemente induce a que los señores oficiales en gradiente irrespetaron, cometieron delitos de omisión y comisión, para que este tipo de delitos, como execrable delito, abominable delito de una violación grupal, termine en un femicidio. Pero entonces, abogado, en función de lo que usted acaba de decir, está el proceso penal en marcha, pero usted sabe, que yo le estoy hablando desde la ignorancia nada más, si hay procesos de orden interno, militar, disciplinario, en función de este caso, ¿hay o no hay? Mi señor periodista, lo he presentado, aquí lo tengo, porque yo, con el debido respeto a la defensa técnica que me antecedió, está dirigido, está presentado, yo soy nuevo defensor, no, recién estoy una semana y media, al señor comandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, para que se investigue administrativamente. Y ahí hay equipos de inteligencia que saben, ellos ya saben cómo fue el asesinato y cómo fue el femicidio. ¿Quién sabe eso? Los miembros de ahí del ejército. Ah. Las oficinas especializadas en investigarse en asuntos internos. Lo mismo que pasó con el caso de María Belén Bernal. Correcto. Sabían internamente que había pasado, pero no lo aportaron para el proceso. Correcto, había una impunidad mediática ese rato, porque el cuerpo de la doctora Bernal fue a aparecer casi a los 6-7 días. Y si la Fiscalía nos interesa profundamente, ¿qué hubiera hecho? ¿No? Porque incluso en estas praxis delincuenciales, el teniente Cáceres tenía una computadora en donde estaba viendo cómo destruir con ácidos el cuerpo, y se refería a la doctora Bernal. Acá pueden estar tramando eso, presumo, no digo porque todavía no tengo las pruebas, ¿no? Claro. Ahora, doctor, ¿qué va a ocurrir con el caso de la subteniente Itati, con todas estas injerencias de altos mandos militares y con la presencia de los abogados defensores de los oficiales en el mismo recinto militar donde tienen que realizar las prácticas de recoger evidencias y todos estos procedimientos? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿hay posibilidad de que en realidad se llegue a descubrir algo si todos están ahí mismo? ¿Es legal este accionar? ¿Es normal dentro de un proceso que los abogados defensores de los investigados estén trabajando en el lugar donde ocurrieron los hechos? Mire, hay la posibilidad de que si no hacemos lo que tenemos que hacer en cuestiones de puro derecho, este delito puede quedar en la impunidad. ¿Por qué? Simple y llanamente, si siguen habiendo las injerencias para que en este caso, como sucedió, se revocaron las medidas sustitutivas con un simple oficio de un general, de un jefe mayor, y que influya directamente en la parte autónoma, que es la parte judicial o juez penal, ¿de qué estamos hablando? Eso la señora juez está cometiendo prevaricato. Y eso es un delito. Porque, ¿cómo puede un general garantizar la presencia a un proceso o a un juicio justo y para que se investigue y se sepa la verdad, metiendo manos desde afuera?
Otra cosa que es importante para el análisis de esta situación es que la señora Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, dice que está apoyando a la familia, que ha participado, hemos apoyado a su familia durante todo el proceso, actualmente lo apoyamos con asistencia, pero de lo que se ha comentado es que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte del gobierno central. ¿Esto efectivamente es así? Dicen que la familia ha desistido de los apoyos del ministerio, ¿es así? Mire, yo entiendo lo que me pregunta, señor periodista. Ajá. Casi los estamentos que ofrecen ayuda son paliativos, son algodones de agua tibia y después se olvidan. Es que el gobierno debería apoyar a la investigación y no solamente a este rato a atender a la familia, sino a la investigación, porque Sí, es una institución pero los gobiernos, del Estado. Los gobiernos no deben meter la mano. En el proceso. Sí, en el proceso, ni deben presionar, porque esto, como le estoy diciendo, la unidad jurisdiccional, o sea, los juzgados, los jueces, gozan de autonomía para administrar justicia, Sí, lo mismo la fiscalía. El momento en que van a meter ministros, el presidente, todos, se va a mediatizar y se va a hacer político el caso, y eso ya no sirve a una verdadera administración de justicia. Pero un presidente de la República, una autoridad, podría decir, los mandos institucionales, militares, que están involucrados directa o indirectamente con alta o baja responsabilidad, por lo menos en este caso deberían ser suspendidos, separados o algo por el estilo, porque si no, como usted acaba de mencionar, y me refiero sobre todo porque usted acaba de mencionar, se puede estar contaminando el proceso con la presencia de los abogados en el recinto militar, con la presencia de personas que estaban directamente o indirectamente relacionadas en funciones en las mismas instalaciones. Correcto, mire, están tratando de minimizar este delito, porque esto tiene que ser un ejemplo para ya llevar al Congreso y proteger a las mujeres, ¿no? Ajá. Porque femicidios hay por todas partes ahora. Ajá. Y hay que protegerlas. Sí. Llevar un proyecto de ley para que el comandante, ejerciendo el mando, el comando, el cargo y la jefatura, Ajá. ponga arreglos. Ya maneje en cada unidad, con fuerza de la ley, la disciplina. Aquí, en esto, lo han tenido encima del piano y se han ensuciado encima del piano, como el gato. Y no han hecho caso a estos reglamentos. Leyes orgánicas, ojo, aquí hay la ley orgánica, y esa ley orgánica está por encima de las leyes normales, comunes. Es para prevenir estos hechos, ¿no? Pero no les importa. ¿Por qué perdón, solamente una cosa, ¿por qué no se involucró en el proceso al encargado de la unidad? ¿De qué manera está señalado en el proceso la prelación de responsabilidades y el encargado de la unidad no aparece ahí? Mire, puede haber un temor de la fiscalía. ¿Por qué? Porque es un coronel. Porque Pero ya lamentablemente en esas condiciones, como se dice, ya va pensando dos veces la fiscalía y no meterse en problemas mayores, cuando este es un problema gravísimo que atenta contra el conglomerado social. Por supuesto. O sea, si es que las autoridades militares saldan sus responsabilidades, explican sus acciones dentro de este proceso, se libran de culpa, pero el momento hasta ahorita es que el encargado de la unidad, por lo que usted nos acaba de decir, no aparece que el proceso no está inculpado y usted me dice es porque es coronel. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un sargento, un coronel, un capitán, un mayor, un general, cuando es un delito, un femicidio sobre todo? Correcto, señor periodista, yo no he estado en esa defensa, pero ya presenté la denuncia administrativa al comandante de la Fuerza Terrestre para que se investigue. De ahí saldrán responsabilidades. Yo estoy viendo la posibilidad ya de imputarle este delito, de hacer ya al comandante, porque él es el que responde por omisión o comisión. Y si no hace de prevenir, automáticamente equivale a ¿qué? A cometerlo, dice la ley. El Código Orgánico Integral Penal, artículo 23. Claro. Doctor, para finalizar, en redes sociales durante estos últimos días hemos visto publicaciones que intentan como desviar la atención de este caso y hacerlo ver como que es una muerte producto del consumo de licor. Hay un documento que circula en redes sociales que incluso lo postean algunos periodistas que entiendo tienen fuentes en policía y en los militares, que indican que la subteniente Ate habría tenido un grado alto de alcohol y que prácticamente murió por el consumo del alcohol y no por la violación y la agresión brutal, o por la agresión brutal y o las causas que ha determinado la autopsia del caso. ¿Qué decir frente a eso? Mire, si esas informaciones que todavía yo las ando investigando, porque eso es un asunto netamente reservado, no puede andar un documento así. Vamos a ver quién sacó toda esa cuestión.
Pero eso no quiere decir que la subteniente haya estado en estado de embriaguez para que le haga este abominable crimen. Ajá. Una mujer puede estar borracha, puede estar enferma, puede estar, pero dormida, no para no que la importa, violen grupalmente sí, y después la asesinen, sabiendo lo que les va a pasar, no. Porque una cosa es la violación y otra cosa es el femicidio, pero existe esta agravante ya, que se comete primeramente en una unidad militar, donde se debe cuidar al conglomerado social, peor entre así hablando, no atentar contra estos delitos, sino cuidar a la compañera. Eso no les exime de responsabilidad, mejor empeoran, porque aprovechando de las circunstancias que ha estado borracha tenían que violarla. Absurdo, ilegal, hiperbólico. Eso empeoran. Me aprovecharé de esa defensa técnica que están haciendo, que no es técnica, no, sino son plazolerías y tráficos del insulto, tratando de desviar la atención para confundir al conglomerado social y especialmente a la ley. ¿Qué fases del proceso faltan ahora? ¿Cuándo se cierra la instrucción fiscal? ¿Hay audiencias previstas para estos días? ¿En qué estado está el proceso? Sí, verá, el día viernes, como la reconstrucción de los hechos se da paso a paso, a la hora exacta que supuestamente se ha cometido. Tenemos el día viernes, comenzamos a las 4 de la tarde y terminamos el día sábado a las 6 de la mañana. De ahí será otro poco hasta lograr determinar en la fecha que ya y la hora que se le encontró, y ahí termina la diligencia. Este sábado, esta semana, la reconstrucción de los hechos, donde se va a determinar qué pasó y por qué se violaron estas leyes. Porque ahí hay guardias, ahí hay armamento, hay municiones, hay pólvora, hay computadoras, hay rifles, hay fusiles, hay pistolas. Y en ese grupo de las guardias se llama, los relevos de guardia, hay un informe, una bitácora, un libro, en el que dice con novedad o sin novedad, y nadie ha visto nada. Ese es el falso espíritu del cuerpo, el acto delincuencial que están cometiendo, e irán a parar a la cárcel todos los oficiales que estuvieron esa noche y que están sabiendo, a la cárcel por cómplices. Muchísimas gracias, doctor. Muy abogado. gentil por acompañarnos, el abogado especialista en Derecho Penal, policial y militar Ángel Portilla, abogado defensor de la familia de la subteniente Edith Tati, que ha estado con nosotros. Nos despedimos, les dejamos siempre bien acompañados, Orlando.